espacio para la reflexión sobre la política, la economía, la historia, la sociedad y entre otros muchos temas. Les damos la bienvenida ahora desde YouTube. Estamos transmitiendo en vivo. Espero que les guste lo que les tenemos preparado para el día de hoy. Hoy nos concentramos en el episodio número 69 que le hemos titulado Partido Acción Nacional y la candidatura al gobierno de Aguascalientes en el 2027. Pues qué bueno que están con nosotros y esperemos que les guste el contenido de este episodio. Comenzamos. Sin duda, las elecciones del próximo año serán, en nuestro país, tendrán un matiz muy interesante, ya que en todas las encuestas apuntan a que el partido en el poder federal, Morena, ganará con un amplio margen todas las elecciones o los espacios de gobierno que estarán en disputa el próximo año. Según datos de encuestadoras y de medios de comunicación, tanto estatales como nacionales, en el 2027 se renovarán 17 gobernaturas, entre otros muchos cargos de elección popular. Se van a definir 17 nuevas gobernaturas, de las cuales, según proyecciones, el partido Morena obtendría 15 de las 17 gobernaturas. Entonces, pues sería un gran triunfo de Morena. Pero, por ejemplo, en el caso Aguascalientes es uno de los 2 estados que Morena no aventaja en esas proyecciones. Según las casas encuestadoras, el Partido Acción Nacional tiene en las preferencias electorales al día de hoy un 39%, de un 39 a un 42% de las simpatías en el estado. Y el partido Morena, que sería la fuerza política aquí en el estado, solamente tiene del 30 al 31%. Entonces, Aguascalientes es uno de esos 2 estados que posiblemente Morena no ganaría en el 2027. Lo que el día de hoy, Acción Nacional, que hoy gobierna Aguascalientes, retendría precisamente el gobierno, por lo cual tiene tanto al partido a nivel local como a nivel estatal, nivel local y a nivel nacional, lo tiene muy ocupado en el estado. ¿Por qué? Porque Aguascalientes sería una de las pocas gubernaturas que aún tendría Acción Nacional, ya que sería uno de los pocos gobiernos que conservarían y también estarían muy ocupados tanto los dirigentes del partido Morena poder ganar en Aguascalientes, porque sería un símbolo, ¿verdad? Un símbolo de cómo Morena por fin arrancaría a ese estado panista que aún todavía conserva el PAN, tanto Aguascalientes como Guanajuato. Entonces, a Morena le gustaría mucho ese símbolo de que por fin Aguascalientes se pintara de guinda, y porque realmente en la cuestión electoral, pues Aguascalientes solamente representa el 1% del padrón electoral. Entonces realmente en números, Aguascalientes no es un estado muy grande, de hecho es un estado de los más pequeños, pero simbólicamente sería un gran triunfo para Morena que por fin le pudieran arrebatar al PAN, uno de los últimos bastiones panistas que tienen aquí en México, y junto con Guanajuato, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver el caso de Aguascalientes, cómo se va a definir principalmente la candidatura al gobierno del estado, porque eso puede indicar muchas cosas para el futuro precisamente del PAN y de quién ganaría el gobierno en el 2027. Analizando este escenario, la lucha en Aguascalientes será épica para ambos bandos, tanto para el lado de Morena como para el lado de Acción Nacional. Pero si dejamos de lado la pugna tanto de Morena como del PAN,
y nos enfocamos precisamente en el partido que al día de hoy ganaría la gobernatura una vez más. El Partido Acción Nacional solamente tiene 2 candidatos, como ya lo hemos visto a lo largo de estos últimos tiempos. Solamente en la contienda existen 2 candidatos. Por un lado, el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, que es para muchos, incluídome a mí, es el delfín de la gobernadora Tere Jiménez, ya que tanto Leo como Tere Jiménez pertenecen al grupo del ex senador Rubén Camarillo Ortega. Entonces, pues obviamente el apoyo pues, sería precisamente para que este grupo conservara el gobierno del estado, pero dentro de todo esas cosas positivas que le representan que Tere Jiménez sea, digamos, la apoye de alguna forma para que él consiga la candidatura y después el gobierno, pues también Leo Montañez carga con los negativos que precisamente tiene la gobernadora Tere Jiménez. Uno de esos negativos, yo creo que el más importante y con el que más se le ha pegado, tanto por los medios de comunicación como por la oposición, pues es el famoso caso de Nets Energy, pero no es el único. También está el caso del cambio de luminarias del alumbrado público, que igual que con Nets Energy, pues realmente fue un contrato pues muy opaco, donde implicaba muchos millones de pesos y que en realidad nadie sabe qué pasó. Esos 2 casos que fueron contratados por la ahora gobernadora, siendo presidenta municipal de Aguascalientes, que después fue heredado, esas situaciones fueron heredadas precisamente por Leo Montañez, pues son algunas de las cuestiones que va a cargar Leonardo Montañez precisamente en su camino hacia la gobernatura. El otro contendiente, como también ya lo hemos visto, pues es el actual senador Antonio Martín del Campo. ¿Quién es Antonio Martín del Campo? Pues es un panista muy connotado. Es su tercer intento de poder conseguir la candidatura del gobierno del estado de Aguascalientes. A Toño, como también se le conoce como Toño Martín, él es parte del grupo del ex gobernador Martín Orozco Sandoval. Se le habla de que son socios no solamente en la política, sino también en la cuestión empresarial. Se hablan de que son socios en empresas y en gasolineras aquí en el estado. Entonces, el Toño intentó ser candidato en el 2010 como en el 2016. En ambas elecciones, Toño era el mejor posicionado de todos los candidatos del PAN, pero en ambas elecciones fue bajado. En la del 2010, pues fue bajada precisamente de Martín Orozco Sandoval, donde a la postre se el gobernador de Aguascalientes. A los siguientes 6 años, en el 2016, también tuvo que dejar pasar a la actual gobernadora, Teresa Jiménez, para que a la postre después también sería gobernadora del estado. La percepción que se generó después de estos dos procesos fue que a Toño lo habían quitado, o también como se dice en el argot político, lo habían bajado de la candidatura, siendo que aún a pesar de que era el mejor posicionado, pues fue bajado por la cúpula del PAN, por los activos del PAN, por los grupos, realmente no se sabe por quién exactamente, pero la percepción es de que había sido pues bajado. Toño Martín del Campo, según las proyecciones de casas encuestadoras y de medios locales y nacionales, tiene un 48% de las preferencias electorales en el estado,
siendo el candidato de cualquier fuerza política el mejor posicionado. Después de él sigue el presidente municipal, que es Leonardo Montañez, con un 44% de las preferencias electorales, siendo el segundo político con mejor calificación, no solamente del PAN, sino también de todas las fuerzas políticas. Entonces, si hiciéramos una comparativa, Toño es el número 1 en Acción Nacional y Leonardo Montañez sería el número 2 en Acción Nacional. Pero también al exterior, contando las demás fuerzas políticas, Toño sería el número 1 de todos los partidos, de todas las fuerzas políticas, pero además Leonardo Montañez sería el número 2 también de todas las fuerzas políticas. También se han hecho proyecciones donde se ponen a los candidatos más fuertes de todas las fuerzas políticas. Por un lado, con Toño Martín del Campo siendo candidato del PAN, y él ganaría al día de hoy, bajo todas las circunstancias, con cualquiera de los candidatos de las fuerzas opositoras. Pero Leonardo también ganaría siendo candidato de Acción Nacional, le ganaría a cualquier candidato de las fuerzas también opositoras en el estado. Obviamente, Leo ganaría con un margen menor que el de Toño, porque Toño es el mejor posicionado. El senador Toño Martín del Campo había dado declaraciones en el sentido de que él era el candidato mejor posicionado, que en realidad es cierto, pero él hablaba de que si en Acción Nacional el proceso para elegir al candidato a gobernador se volvía un proceso cerrado o interno, como también le llaman en Acción Nacional, pues él perdería. ¿A qué nos referimos con eso de que sea interno o sea cerrado el proceso para elegir al candidato? Pues que en Acción Nacional muchas de las veces las candidaturas las definen los miembros activos de Acción Nacional, que aquí en el estado son muy pocos. Creo que, por darles un número, no estoy seguro porque son datos que a lo mejor no están muy a la mano, pero en Acción Nacional, aquí en Aguascalientes, de miembros activos son alrededor de 2,000 o 3,000 miembros activos. Entonces, normalmente quien decide las candidaturas pues son esos miembros activos, ¿no? Entonces Toño hablaba que si ese proceso para ganar la candidatura se hacía de manera interna, pues él perdería. No porque no fuera el mejor posicionado, sino porque el control, obviamente, de esos miembros activos, pues los tiene tanto el gobierno del estado, con la gobernadora Tere Jiménez, y también pues, por el presidente municipal, que es Leo Montañez. Y ustedes dirán, ¿por qué tendría el control ellos? Pues porque las nóminas, dicen que en política la nómina es muy importante, ¿verdad? Entonces, muchos de esos miembros activos pues trabajan tanto en el gobierno del estado como en gobierno municipal. Entonces, pues sería más fácil que esos activos votaran del lado del gobernadora o del presidente municipal. Y también el Toño hablaba de que si ese proceso para elegir el candidato a gobernador se abriera a la ciudadanía, pues él ganaría, porque él tendría un mejor respaldo ciudadano. Y es verdad, Toño Martín del Campo sería el candidato si se abriría a una elección abierta a la ciudadanía. En marzo de este año, se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo, o mejor dicho, del Consejo Nacional del PAN, en donde se definirían, entre otras muchas cosas, las reglas de cómo se elegirían a los candidatos de Acción Nacional para las gobernaturas, para las presidencias municipales, para los diputados, etcétera, etcétera. Dentro de todo eso que se aprobó, se aprobó que todas las candidaturas a los gobiernos de los estados serían a través de
encuestas ciudadanas. O sea, que las candidaturas se abrirían a las encuestas a la ciudadanía y que los personajes políticos del PAN, los más conocidos, los más arraigados o con mejor percepción en la ciudadanía, serían los candidatos al gobierno, a las presidencias y a las diputaciones. Esto se interpretó como un triunfo para el senador Toño Martín del Campo, porque se le quitaría precisamente ese privilegio a los miembros activos de Acción Nacional para elegir a su candidato a gobernador. Entonces se abriría la candidatura a una encuesta que se le haría a la ciudadanía y la ciudadanía elegiría quién sería el candidato. Y por ende, pues como ser Toño Martín del Campo el candidato mejor posicionado, mucha gente interpretaba pues de que él ganaría precisamente esa candidatura. Pero a finales de marzo, algo pasó en el escenario político en el estado, porque yo en el episodio 66 de este canal titulaba que Antonio Martín del Campo iba a ser relegado una vez más de la candidatura del PAN para darle paso, pues, en este caso, pues, a Leonardo Montañez Castro. ¿Por qué afirmaba esto? Pues, entre otras muchas cosas, algo que me reafirmó esta sospecha que yo tenía. El 27 de marzo del 2026, Antonio Martín del Campo, en una entrevista con la periodista Lucero Álvarez, en el medio Infolínea Noticias, da la siguiente declaración. La periodista Lucero Álvarez le hace la siguiente pregunta. ¿A poco te bajarías, Toño? Pues diciendo, o sea, la periodista hablaba de que si se bajaría de la candidatura o declinaría de la candidatura, a lo que el senador contestó de manera pues tajante, claro que sí, si hay alguien mejor que yo, sí lo haría, remató el senador. Entonces, pues esta afirmación pues fue una bomba en el sentido de que en ningún momento el senador había manifestado la posibilidad de poder declinar a favor de alguien. Incluso la narrativa que fue creando desde el año pasado fue que él sería candidato a gobernador por Acción Nacional y que si Acción Nacional no le daba el espacio o no lo dejaba ser candidato, él, a pesar de eso, él estaría en la boleta electoral en el 2027. Pues dando a entender que si el PAN no lo apoyaba, pues él iría por otra fuerza. Entonces, esto se entendió como una amenaza al partido, precisamente como diciendo, si tú no me dejas otra vez no participar, pues yo me movería a otro partido para contender para gobernador, aunque no sea por el PAN. En ningún momento este senador se pronunció para declinar su candidatura hacia otro candidato o hacia otro personaje, por lo que esa declaración, al menos a mi forma de ver y a forma de ver de mucha gente, es que es una forma elegante de decir que una vez más lo van a bajar para ser candidato de Acción Nacional para la gobernatura de Aguascalientes. Entonces, el Toño Martín del Campo, yo lo sentí en esa declaración, pues realmente, pues muy contenido, como diciendo que ya sabía cuál era el futuro de su candidatura, porque aparte es como curarte en salud, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya no me tocó una vez más. Cuando se le manifestaba alguna situación de esas, pues él decía que si no lo ponía el PAN, pues él participaría por otra fuerza política. Entonces, sería una vez más que Toño Martín del Campo, siendo el mejor político posicionado para ser gobernador en el estado, pues una vez más lo bajarían. Se habló
en algunos medios la posibilidad de que Toño hiciera mancuerna con la maestra Nora Rubalcaba, donde Toño Martín del Campo fuera candidato a gobernador externo de Morena y la maestra Nora Rubalcaba fuera la presidenta municipal. Entonces, pues son escenarios que se plantean, pero sí es pues muy interesante cómo se están dando las situaciones. Sin duda, el año 2027 será un año histórico en la vida política del Estado. Será una lucha encarnizada entre el partido Morena y Acción Nacional para ver quién gana la gobernatura de Aguascalientes, pero también habrá una lucha encarnizada quién obtiene la candidatura de Acción Nacional al gobierno de Aguascalientes, aunque para ser francos, a mi forma de ver pues los elementos que están frente a nosotros, difícilmente el senador Toño Martín del Campo será el candidato del PAN. Y una vez más va a ser percibido o va a ser visto que fue bajado de la candidatura del gobierno del estado. Veremos qué nos depara el futuro aquí en Aguascalientes y que en verdad quisiéramos que en verdad llegaran los mejores perfiles en el estado. Por lo que se ve, Acción Nacional aún conservaría el estado y de los dos candidatos que al día de hoy todavía tiene Acción Nacional, pues ganarían en ambas contiendas. Veremos qué pasa. Estaremos aquí reportando pues los hechos, los cambios, las actualizaciones, pero parece que todo pinta para que el presidente municipal de Aguascalientes sea el próximo candidato a gobernador por el PAN, aún a pesar de todas las situaciones que carga heredadas de la actual gobernadora, principalmente el caso Nets Energy. Entonces, quedo a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier queja, sugerencia, estamos a sus órdenes. Si tienen alguna sugerencia de algún tema en específico, con todo gusto, estamos a sus órdenes en nuestros canales en YouTube, en Politeia Noticias en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Quiero agradecerles la presencia en este material y quedo a sus órdenes. Que tengan una bonita noche y nos estamos viendo. Muchísimas gracias.